WrestleMania, el escenario donde las leyendas nacen y los momentos inolvidables se graban en la historia. Pero hay un hombre que no solo hizo historia en WrestleMania, sino que lo definió. Un luchador que cada vez que pisó ese ring dejó su alma y nos regaló combates que todavía hoy nos hacen gritar, emocionarnos y hasta llorar. Él es Mr. WrestleMania, Shawn Michaels. ¿Cómo evolucionó HBK en WrestleMania? ¿Cuál fue el combate que lo convirtió en una leyenda? Y lo más importante, ¿cuál fue su mejor combate en WrestleMania? Si crees que ya sabes la respuesta, espera ver este recorrido por su increíble trayectoria en el evento más grande de todos. ¿Qué es lo que, mi gente? Yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club, la evolución de Shawn Michaels en WrestleMania. ¡Corre video! WrestleMania 5, el primer capítulo de Mr. WrestleMania. Cada leyenda tiene un comienzo y el de Shawn Michaels en WrestleMania no fue nada épico ni histórico. De hecho, si pestañabas te lo perdías. En WrestleMania 5, 1989, un joven Shawn Michaels hacía su debut en el evento más grande del año junto a Marty Jannetty, formando el equipo The Rockers. Sus rivales eran The Twin Towers, la bestial dupla de Akeem y Big Boss Man, dos gigantes que parecían sacados de otra categoría. Y amigo, ya te puedes imaginar lo que suele pasar cuando dos tipos re gigantes enfrentan a dos high flyers. Los aplastaron. The Rockers intentaron usar velocidad y todos sus recursos, pero nada más fue inútil. En un punto, Michaels literalmente fue aplastado en el aire, amigo. Un desastre. Ahora, imagínate esto. Un pibe como Shawn Michaels, con todo el entusiasmo y sobre todo la agilidad del mundo, pero sin la experiencia ni la estructura para hacer frente a estos monstruos. El resultado, pues una derrota contundente. Pero aunque este fue un debut olvidable, algo quedó claro. Shawn Michaels no iba a ser uno más. A pesar de la paliza, el tipo se notaba diferente. Había algo especial. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo pasó este man que arrancó comiéndose una paliza a convertirse en el mejor performer en la historia de WrestleMania? La respuesta está en su evolución, porque este combate no fue solo el primer capítulo de una historia que cambiaría la lucha libre para siempre. WrestleMania 6. Los primeros destellos de grandeza. Un año después de su debut, Shawn Michaels volvía a WrestleMania, pero esta vez con algo distinto. Si en WrestleMania 5 le partieron la madre, en WrestleMania 6 ya se notaba más confiado, más rápido y con ganas de demostrar que podía robarse el show. Junto a Marty Jannetty, The Rockers enfrentaron a los Orient Express, otro equipo ágil pero con un estilo completamente distinto, más técnico y con influencias de la lucha japonesa. ¿Y qué pasó, amigos? Acá vimos los primeros signos de lo que Shawn Michaels iba a hacer en WrestleMania. Se le notaba más explosivo, más coordinado y por momentos se robó el protagonismo del combate, pero hubo un problema. Los Orient Express jugaron sucio, usando su clásico truco de polvo en los ojos, cegó a Marty Jannetty. Y mientras Marty se tambaleaba como si lo hubieran noqueado, los Orient Express aprovecharon y ganaron el combate por conteo fuera del ring. Otra derrota para Michaels en WrestleMania. Pero pará, acá ya se veía un cambio clave en él. No era el mismo chico que se había comido una paliza como en WrestleMania 5. Ahora tenía más presencia, más control y por momentos parecía que él era la estrella y no su compañero. Pregunta para ustedes, ¿cuánto más iba a tardar Shawn Michaels en despegar y convertirse en el verdadero Mr. WrestleMania? Su momento estaba cada vez más cerca, pero todavía faltaba un giro en su historia. WrestleMania 7, el ascenso de Shawn Michaels. Michaels estaba a punto de dar el siguiente paso y esta vez las cosas iban a cambiar. En WrestleMania 7, The Rockers volvían a la acción en una lucha de parejas contra The Barbarian y Haku, dos tipos que eran literalmente tanques de guerra y sobre todo acompañados por Bobby the Brain Heenan. Y si pensabas que Michaels y Jannetty la iban a tener fácil, te equivocas feo, papá. ¿Qué pasó en esta lucha? Desde el minuto 1, los Rockers sabían que si querían ganar, no podían irse al choque contra estos monstruos. Tenían que ser más rápidos e inteligentes. Y acá es donde Michaels realmente empezó a brillar. Ya no era solo el compañero carismático de Jannetty, era el protagonista. Cada vez que entraba al ring elevaba el nivel del combate. Amigo, Michaels estaba mostrando que era algo especial. El momento clave
pasó cuando los Rockers hicieron lo impensado, resistieron a la brutalidad de Barbarian y Haku, sobrevivieron cada embestida y aprovecharon una mínima distracción para conectar una secuencia de doble dropkick sobre Barbarian, seguido de una cobertura que les dio la victoria. Por primera vez en su carrera, Shawn Michaels ganaba en WrestleMania, pero más allá de la victoria, este combate dejó algo claro. Shawn Michaels estaba a punto de despegar y era más que un luchador de equipo. Tenía todo para ser una estrella individual. ¿Cuánto más iba a tardar en romper con Jannetty y convertirse en el showstopper? La respuesta estaba más cerca de lo que creíamos. WrestleMania 8, el nacimiento de una estrella. Era momento de dar el siguiente paso y Michaels estaba listo. Hasta ahora lo habíamos visto como parte de The Rockers, pero en WrestleMania 8 todo cambió. Esta fue su primer WrestleMania en solitario. Ya no estaba Jannetty a su lado, era solo él, su talento y su ego. Su rival era Tito Santana, un veterano con años de experiencia en WWE. Y Tito no iba a dejar que un joven arrogante lo pasara por encima tan fácilmente. Pero ¿qué pasó en esta lucha? Desde el primer minuto se notaba el cambio en Michaels, la confianza con la que se movía, la forma en la que interactuaba con el público, incluso cómo manejaba el ritmo del combate. Amigo, este no era el chico que debutó en WrestleMania 5, pero ojo, Tito no se la puso fácil, papá. Por momentos parecía que la experiencia iba a imponerse sobre la juventud, hasta que apareció la astucia de Michaels. El momento clave fue cuando después de un combate parejo, Michaels usó todo su peso con un impulso de las cuerdas para apoyarse en él, hacer el pin y robarse la victoria. Un truco poco ortodoxo, sí, pero efectivo. De esta manera, Michaels ganaba su primera lucha individual en WrestleMania. Pero, amigo, lo más importante no fue la victoria, fue el nacimiento de Shawn Michaels heel, el que no tenía problemas en hacer trampa para ganar, el tipo que estaba a nada de por fin convertirse en el showstopper. Pero, ¿cuánto faltaba para que Michaels dejara de ser solo una promesa y se convirtiera en el mejor performer en la historia de WrestleMania? La respuesta se venía, y en su próximo WrestleMania todo iba a cambiar otra vez. WrestleMania 9, la primera gran prueba de Shawn Michaels. Amigo, a este punto Michaels ya no era una promesa, era el campeón intercontinental, pero todavía le faltaba demostrar que era el futuro. Después de su victoria en WrestleMania 8, Shawn Michaels había cambiado por completo. Ahora era el chico rompecorazones, un egocéntrico con una confianza descomunal, que se creía superior a todos. Y amigo, tenía cómo demostrarlo, porque en WrestleMania 9 entraba por primera vez como campeón, con un título intercontinental en la cintura. Pero mira nada más, qué belleza de campeonato, papá. Su rival era Tatanka, un luchador invicto que venía con un solo objetivo: destruir a Michaels y salir con el oro. Pero ¿qué pasó en esta lucha? Desde el principio, Michaels jugó la estrategia de siempre: velocidad, técnica y sobre todo, engañar y manipular a su rival, pero Tatanka era distinto. Cada vez que Michaels intentaba sacar ventaja, Tatanka lo aplastaba con fuerza. Era como si cada truco sucio, cada intento de escaparse del castigo, simplemente no funcionara. Cuando parecía que Tatanka iba a cerrar la lucha, Michaels hizo lo más desesperado posible, y funcionó. Y fue un final raro, la verdad, pero básicamente ganó Tatanka por conteo fuera del ring. O sea, igual Michaels seguía siendo el campeón intercontinental. Una jugada clásica de heel, una jugada clásica del HBK. Pero ojo, amigo, que esta lucha dejó algo en claro: Michaels había evolucionado, ya no era solo un luchador joven con potencial, era alguien calculador, capaz de hacer lo que sea para seguir en la cima. WrestleMania 10, la lucha que cambió la historia. Michaels ya era un heel consolidado, pero ahora iba a hacer algo más grande, iba a cambiar el negocio para siempre. Para este punto, ya sabíamos que Michaels era talentoso, carismático y tramposo, pero le faltaba un gran momento, una lucha que lo convirtiera en una leyenda, que lo defina como Mr. WrestleMania. Y en WrestleMania 10, esa lucha llegó. Su rival era Razor Ramón, otro tipo con un ego gigante,
gigante y además el campeón intercontinental oficial. ¿Y por qué digo oficial? Porque Michaels había sido despojado del título meses antes, pero a pesar de eso seguía caminando con su propio cinturón como si nunca lo hubiese perdido. ¿Y cómo se resolvió el problema? Colgando ambos títulos sobre el ring y teniendo el primer ladder match en la historia de WrestleMania. Según WWE, por si acaso, WWE lo vendió así que a mí no me reclamen. ¿Qué pasó en esta lucha? Desde el primer minuto, Michaels entendió lo que tenía que hacer. No era solo un combate, papá, era un espectáculo. Usó escaleras de todas las formas posibles. Se lanzó desde lo alto con un splash brutal. Usó la escalera también como arma para castigar a Ramón. Hizo todo lo posible para robarse el show, amigo. Pero Razor Ramón no era ningún novato, amigo. Tanqueó y devolvía el castigo. Y cuando Michaels estaba a centímetros del oro, Razor le sacó la escalera, lo hizo caer atrapado en las cuerdas y subió para ganar. Amigo, Michaels perdió este campeonato, perdió esta batalla, pero se convirtió en el protagonista absoluto. Y esta lucha demostró algo muy importante. No hacía falta que Michaels ganara para robarse WrestleMania. Este fue el combate que hizo que el mundo empezara a llamarlo Mr. WrestleMania. Y la pregunta empezaba a cambiar. Si ya había hecho historia en WrestleMania, ¿cuál iba a ser su siguiente paso? WrestleMania 11, la primera gran oportunidad de Michaels. Shawn ya había demostrado que podía robarse WrestleMania. Ahora tenía que demostrar que podía ser el mejor. Por primera vez, Michaels llegaba al evento estelar de WrestleMania. Corrección del no editor. Evento estelar en nuestros corazones, porque todos sabemos lo bodrio que fue el evento estelar de WrestleMania 11. Y su rival no era cualquiera. Al frente teníamos a Diesel, el campeón mundial, y su ex guardaespaldas. Lo que antes fue una alianza perfecta terminó en traición. Michaels quería ser el número 1, pero Diesel se adelantó y tomó su lugar. Ahora, en WrestleMania 11, Michaels tenía una sola misión: recuperar lo que creía que le pertenecía. Desde que comenzó el combate, quedó claro que este no era el mismo Michaels de antes. Con la ayuda de Psycho Sid, hizo todo lo posible para doblegar a Diesel. Amigo, lo castigó con patadas, lo atacó con movidas aéreas y cada vez que el campeón intentaba recuperarse, Sid se aseguraba de que no pudiera. Todo parecía inclinarse a su favor, hasta que Diesel explotó. Amigo, como una máquina de destrucción, se sacudió de los ataques de Michaels y comenzó a repartir castigo. No hubo escapatoria. Un Jackknife Powerbomb terminó con las esperanzas de Michaels. Diesel retuvo, pero amigo, una vez más, Shawn se robaba el show, amigo. Este combate dejó algo claro. Michaels estaba a un paso de la cima. Solo necesitaba una última oportunidad para demostrar que no solo era Mr. WrestleMania, sino que era el mejor en el mundo. WrestleMania 12, el momento más grande de Shawn Michaels. Después de muchos años robándose el show, Michaels no quería ser solo el mejor en el ring, quería ser el mejor y punto. Y para eso tenía que destronar a Bret The Hitman Hart, el tipo que llevaba años dominando la WWE, el campeón que representaba el viejo estándar del wrestling puro. Pero Michaels no era así. Él era el nuevo estándar, más rápido, más atlético, más espectacular. Y lo único que se interponía entre él y la cima era una lucha de 60 minutos. En WrestleMania 12, el primer Iron Man match televisado en la historia de WWE. Amigo, desde el primer segundo quedó claro que esto no era una lucha normal, era una guerra de resistencia, de inteligencia y de orgullo. Los minutos pasaban y ninguno cedía, cero caídas, ni Michaels ni Bret cometían errores. Era un choque de egos, amigo. Dos tipos convencidos de que eran el mejor luchador del mundo. Y cuando el reloj llegó a 0, el marcador seguía en empate. Pero Michaels no vino a empatar. Gorilla Monsoon ordenó tiempo extra, papá. Muerte súbita. El siguiente conseguir una caída ganaba. Bret intentó otro sharpshooter, pero Michaels lo esquivó y sacó una switching music de su vida, papá. Bret se levantó tambaleando y ahí fue donde Michaels aplicó otra switching music. La cuenta llegó a 3 y el chico que había empezado WrestleMania como parte de un equipo tag ahora era campeón mundial. En ese momento
con el título en las manos y lágrimas en los ojos, Michaels dejó de ser una promesa y se convirtió en leyenda. Amigo, qué momento. O sea, yo cada vez que veo este combate me conmuevo un montón. O sea, ojalá lo hubiera podido ver en vivo. Y la gran pregunta de este video: ¿sería capaz de mantenerse en la cima? ¿O el peso del oro le pasaría factura? Hey, amigo, antes de continuar, recuerda que si le das like a este video, Shawn Michaels recuperará su sonrisa. Ahora sí, seguimos. WrestleMania 14, el final de una era y el inicio de otra. Michaels había llegado a la cima en WrestleMania 12, pero mantenerse ahí fue otra historia. El camino fue brutal: traiciones, lesiones y el ascenso de un nuevo monstruo en WWE, la era de la actitud. Ahora, en WrestleMania 14, Michaels ya no era el showstopper confiado de antes. Estaba roto, física y mentalmente. Amigo, su espalda estaba destrozada y según los médicos, este iba a ser su último combate. Y su rival no era cualquier tipo, era Stone Cold Steve Austin, el antihéroe definitivo, y la gente estaba con él. El destino ya estaba escrito, pero Michaels no se iba a rendir sin pelear. Desde el inicio, Michaels sacó fuerzas de donde no había. A pesar del dolor, esquivó, atacó y se movió como si su vida dependiera de esto. Pero Austin, amigo, era un animal imparable. Cada vez que Michaels intentaba tomar control, Stone Cold lo hacía pagar. Y para hacerlo aún más caótico, Mike Tyson estaba en ringside, la gran incógnita de la noche. ¿Estaba con DX? ¿Iba a intervenir? Nadie se lo esperaba. Cuando todo parecía perdido, Michaels sacó una última switching music de la nada, pero Austin la esquivó, la atrapó y aplicó una stunner. La cuenta llegó a 3. En ese momento, el mundo cambió, amigo. La era de la actitud había comenzado finalmente y la carrera de Michaels había terminado. Michaels se fue del ring sin saber si volvería a pisarlo alguna vez. Pero ¿era realmente el final de Mr. WrestleMania? ¿O su historia todavía tenía un capítulo más? WrestleMania 19. El regreso de Mr. WrestleMania. 5 años después de su retiro, nadie pensaba que Michaels volvería a luchar, pero lo hizo. Y en su primer WrestleMania de regreso, tenía un oponente que era básicamente una versión más joven de él mismo. Chris Jericho no solo admiraba a Michaels, quería superarlo. Durante años lo estudió, lo imitó y en WrestleMania 19 estaba listo para demostrarle que la copia podía ser mejor que el original. La lucha fue una guerra de orgullo. Jericho no solo quería ganar, quería humillar a Michaels. Copió sus movidas, se burló de él, pero cada vez que creía que tenía la ventaja, Michaels sacaba algo inesperado. Cuando Jericho aplicó las murallas de Jericho, la gente pensó que Michaels no tenía salida, pero en el último segundo logró escapar, y cuando Jericho fue por el remate, Michaels lo sorprendió con un roll-up perfecto. De esta manera, Shawn se llevó la victoria, pero lo que pasó después fue lo que hizo este combate legendario. Jericho, prácticamente con lágrimas en los ojos, se acercó a Michaels y le ofreció un abrazo, un gesto de respeto entre dos generaciones. Michaels aceptó. Grave error. Y en ese segundo, Jericho le metió una patada baja brutal. Amigo, la ovación del público se convirtió en abucheos. Y la pregunta ahora era la siguiente: ¿había vuelto el verdadero Shawn Michaels? ¿O esto solo era el inicio de algo más grande? WrestleMania 20, la guerra que definió una era. Michaels había vuelto, eso era un facto. Pero esta vez no solo quería robarse el show, quería el oro. Y en WrestleMania 20 tenía la oportunidad de hacer historia, pero no iba a ser nada fácil. Enfrente tenía dos de los rivales más formidables y peligrosos de su carrera. Por un lado, Triple H, quien era el campeón mundial indiscutido. Por el otro, Chris Benoit, papá, que había ganado el Royal Rumble. Amigo, los tres se dieron con sillas, mesas, el poste del ring. Amigo, no había respiro. Cada vez que alguien tomaba el control, el otro lo interrumpía. Y Michaels, como siempre, repartía chocolate por todos lados. Cuando parecía que Triple H iba a retener, Michaels lo frenó con una switching music letal. Pero Benoit lo sacó de la ecuación, papá, y atrapó a Triple H en un cripple crossface. El campeón intentó resistir, pero después de una eternidad no hubo opción y acabó por rendirse. Chris Benoit se coronó campeón, y aunque Michaels
No ganó, sabía que había sido parte de algo especial, de historia pura. Después de esta batalla nos preguntábamos todos, ¿seguía Shawn Michaels siendo el verdadero Mr. WrestleMania o su mejor momento ya había pasado? WrestleMania 21, el día que Shawn Michaels se enfrentó al wrestling puro. Michaels había demostrado que podía enfrentarse a cualquiera, pero en WrestleMania 21 tenía un desafío diferente, uno que nunca había enfrentado antes. Enfrente tenía a Kurt Angle, un tipo que no solo era ex campeón mundial, sino un medallista olímpico. Angle estaba convencido de que podía hacer rendir a Michaels, de que su wrestling era superior al show de HBK. Amigo, llaves, suplexes, castigos a la pierna. Angle quería romperlo físicamente, pero Michaels se negó a rendirse. Y cuando parecía que no había salida, sacó su magia. Primero lo sorprendió con una switching music de la nada, casi lo deja fuera del combate, pero Angle resistió y en el último momento, cuando Michaels intentó de nuevo contraatacar, cayó en la trampa. Angle lo atrapó con su ankle lock. Michaels se retorcía de dolor, amigo, intentaba llegar a las cuerdas, intentaba salirse, pero no se podía, amigo, las cuerdas estaban lejos. Después de lo que pareció una eternidad, papá, no te estoy bromeando, parecía un ciclo sin fin, Michaels no pudo más y se rindió. Angle había hecho lo imposible, había vencido a Mr. WrestleMania en su propia casa, WrestleMania. Y después de esta derrota, amigo, mucha gente se preguntaba, ¿seguía Shawn Michaels siendo el hombre de WrestleMania o el tiempo ya lo estaba superando? La respuesta iba a llegar en una de las noches más violentas de su carrera. WrestleMania 22, la noche en que Michaels destrozó a su jefe. Michaels había enfrentado a los mejores luchadores del mundo en WrestleMania, pero esta vez la lucha no era por títulos ni por legado, era pura y completamente personal, porque enfrente, amigo, tenía a su propio jefe, el señor McMahon. Vince, amigo, se había metido con Michaels durante meses, haciéndole la vida imposible, pero Shawn estaba listo para darle su merecido, y en WrestleMania 22 no iba a haber wrestling puro, iba a haber una paliza legendaria. Desde que inició el combate, McMahon trató de correr, esquivar y todo lo posible para no pelear con Michaels, pero cuando HBK lo atrapó, se terminó la historia. Sillas, escaleras, cinturazos, lo destruyó con todo lo que tenía a mano. Amigo, la cara de Vince estaba llena de sangre. Pero Michaels no tenía piedad. Y ahí fue cuando llegaron los secuaces de Vince, los Spirit Squad y Shane McMahon. Hicieron lo imposible para salvarlo, pero HBK los despachó uno por uno. Y cuando Vince se quedó solo, indefenso, Shawn decidió terminar a lo grande. Amigo, subió a la escalera más alta, miró al público con una sonrisa y la clásica seña de DX. Seguido a eso, voló con un codazo biónico directo a McMahon, que estaba atrapado en una mesa. Y no feliz con esto, luego lo remató con una poderosísima switching music. Michaels no solo ganó, sino que humilló a su jefe en el escenario más grande de todos. Ya le había partido la madre a su jefe. Y la pregunta era, ¿qué desafío podía superar esta locura? WrestleMania 23, la noche en que Cena conoció a Mr. WrestleMania. Después de años brillando en WrestleMania, Michaels tenía un nuevo desafío: probar si John Cena realmente merecía ser la cara de WWE. Michaels ya había estado en la cima, pero ahora su papel era otro: impulsar al nuevo talento. Y Cena llegaba como campeón de WWE, con el respaldo de la empresa, pero con muchos que todavía dudaban de él. Y amigo, el combate fue una verdadera prueba de resistencia, donde Cena tuvo que demostrar que podía estar a la altura de una leyenda como Michaels. El combate tuvo momentos brutales, con Michaels aprovechando su experiencia para desgastar al campeón, y Cena, Super Cena, tanqueando todo castigo sin rendirse. Amigo, ambos lo dejaron todo hasta que en los momentos finales Cena atrapó a Michaels con el STFU. Amigo, Michaels intentó resistir con todo, pero después de un largo forcejeo no tuvo opción y Michaels acabó por rendirse. Amigo, John Cena
no solo retuvo el título, también se ganó el respeto de Michaels y de mucha fanaticada del chico rompecorazones, incluido este fiel servidor. Este combate fue un punto de inflexión en la carrera de Cena, pero para Shawn era solo otra página en su historia en WrestleMania. Michaels ya en estos momentos no tenía que probar nada, o sea, sirvió para impulsar a Cena y hacerlo brillar en una de las rivalidades más infravaloradas en la historia de WWE. Y después de caer entre la nueva cara de WWE, ¿qué tan alto podía seguir llegando Shawn Michaels? WrestleMania 24, la despedida de una leyenda. Si hay algo que define a Michaels en WrestleMania es su capacidad de contar historias, pero esta vez no solo se trataba de su legado, sino del final de un referente. Ric Flair, el hombre que inspiró a tantas generaciones, estaba en la última etapa de su carrera. Después de que Vince impusiera la regla de el próximo combate que pierdas será el último, Flair luchó con todo para mantenerse en WWE. Pero en WrestleMania 24 su destino estaba sellado: enfrentarse a Shawn Michaels en lo que podía ser su última lucha. El ambiente era distinto a cualquier otro combate. No era solo un choque de habilidades, era un capítulo final para uno de los más grandes de todos los tiempos. Y Michaels, aunque lo respetaba, sabía que su trabajo era darle a Flair el adiós que merecía. Amigo, el combate fue intenso, lleno de emoción. Flair se negaba a quedarse abajo, pero Michaels tenía una misión que debía cumplir. En los últimos instantes, Shawn lo miró con los ojos llenos de lágrimas y le dijo esas palabras que quedaron marcadas para siempre. I'm sorry, I love you. Amigo, una última cuenta de 3 y el sueño terminó. Amigo, fue la Switching Music más triste de la historia. Michaels abrazó y besó a Ric Flair, sabiendo que había retirado a una leyenda, a un mentor, a un amigo. Después de ganar, se fue y dejó a Ric Flair despedirse del universo de WWE. Amigo, después de cerrar el capítulo de Ric Flair, ¿cómo podía superar Michaels un momento tan icónico? Y lo que venía después estaba por cambiarlo todo. WrestleMania iba a cambiar para siempre después del siguiente capítulo. WrestleMania 25, la perfección en el ring. Shawn Michaels ya era una leyenda en WrestleMania, amigo. Lo había logrado todo, lo había ganado todo también, pero todavía le faltaba un reto definitivo: lograr lo imposible, romper la racha del Undertaker. Amigo, 2 carreras legendarias, 2 hombres que habían definido generaciones, 2 estilos completamente opuestos, la luz y la oscuridad, pero había algo en común: ambos sabían que podían hacer historia. Desde el momento en que sonaron las campanas, amigo, se sintió que este combate era especial. No era solo una lucha, era una obra de arte. No hubo un solo instante de respiro, amigo. O sea, cada movimiento, cada mirada y cada final falso sumaban a la narrativa. Shawn lo dio todo, poniendo a prueba al Deadman como nadie lo había hecho antes en WrestleMania. Y cuando parecía que podía lograrlo, el momento definitivo llegó. Amigo, Michaels lo estaba dando todo, tanqueaba todo lo que le tiraba Taker. Un segundo después de eso, la lona tembló con el impacto de un Tombstone Pile Driver. 1, 2 y no, amigo, todavía no. O sea, la incredulidad en la cara del Taker lo decía todo. Nadie había resistido así, pero al final, tras una lucha de otro planeta, Michaels cometió un error y el Deadman lo cazó en el aire para aplicarle el Tombstone final. El conteo llegó a 3 y la racha seguía viva. Amigo, WrestleMania 25 nos dejó uno de los mejores combates de la historia. No había títulos en juego, pero sí algo más importante: el honor de ser llamado el mejor. Amigo, qué manera de seguir dando espectáculo el de Michaels. No importaba si perdía, nunca quedaba mal parado. Él siempre se robaba el show, el espectáculo. Amigo, él era WrestleMania. Y después de rozar la perfección en el ring, ¿qué más podía hacer Michaels en el ring, amigo? Pero aún le quedaba gasolina para un último baile. Un baile inolvidable. WrestleMania 26, el fin de una era. Amigo, toda historia épica necesita un final digno, y el de Michaels en WrestleMania iba a ser no solamente digno, iba a ser legendario. Después del clásico o obra maestra que dieron en WrestleMania 25, Michaels no podía aceptar la derrota. Su obsesión por vencer al Undertaker lo llevó a desafiarlo nuevamente, pero esta vez, amigo,
el precio a pagar era más alto. Su carrera estaba en juego. Si perdía, se iba para siempre. La atmósfera en Phoenix era diferente. No había una vibra de simple rivalidad. Se sentía como una despedida antes de que la lucha siquiera comenzara. Amigo, Michaels lo dejó todo en el ring. Cada golpe poró tan valiente. Clavó la mirada fijamente en su rival. Amigo, y en un último acto de desafío le hizo la seña. Aquella seña, amigo. Y seguido de la bofetada más fuerte que ha recibido Taker en su carrera. Undertaker lo levantó y le aplicó el último tombstone. El conteo llegó a 3 y se acabó el juego. Michaels se quedó tendido en la lona mientras el público, en shock, comprendía lo que acababa de pasar. No era solo el final de un combate, era el final de una de las carreras más icónicas de todos los tiempos. Shawn se levantó, miró a los fanáticos, agradeció con una sonrisa triste y dejó el ring por última vez. El hombre que definió WrestleMania se iba para siempre. Shawn Michaels no necesitó de un récord de victorias para ser el más grande en su escenario. No importaba si era abriendo la cartelera o en el evento principal. Michaels hacía que cada combate sea un espectáculo. Amigo, nos hizo gritar, nos hizo emocionarnos, nos hizo creer que todo era posible. Y amigo, acá voy a tirar un fact. Si WrestleMania es el mayor escenario del wrestling, Shawn Michaels es el mayor artista que alguna vez lo pisó. Y puede que su carrera terminara en aquella noche, pero su legado, sobre todo en WrestleMania, va a ser eterno. Y así llegamos al final de esta historia. Desde ser un joven tag team en los primeros WrestleMania hasta convertirse en el showstopper definitivo. Shawn Michaels no solo luchó en el mayor escenario de todos, lo convirtió en su hogar. No importaban los títulos, ni las victorias o derrotas. Lo que hizo especial a Michaels fue su capacidad de darnos momentos que se quedaron grabados en la historia de este deporte de entretenimiento. Y hasta acá el video de hoy. Mi gente, ahora le toca a ustedes. ¿Cuál fue tu combate favorito de Shawn Michaels en WrestleMania? ¿Crees que alguien llegará a ocupar su lugar como Mr. WrestleMania? Te leo en los comentarios y armamos el real debate. Asimismo, déjame saber si te gustaría que haga una evolución de cara a WrestleMania de otra superestrella. No olvides suscribirte y darle like al video, que de esa forma me apoyas un montón. Y un agradecimiento especial a todos los miembros del canal. Y usted, amigo suscriptor que llegó hasta esta parte del video, muchas gracias también. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto fue Noah y... Give me a hell yeah! And that's the bottom line, because Stone Cold said so.